lo que vamos a tocar la próxima semana va a ser temprano. El tema de neurosis, creo que me toca el miércoles, neurosis. Como tenemos toda la mañana, ya, las siguientes 2 horas, ustedes van a exponer teoría del neurodesarrollo, que está en la carpeta de archivos de clase, ¿ya? Entonces, de ahí van a sacar y se van a repartir, ¿correcto? Ahí hay a ver, vamos a ver si... Doctor, Sí, van a ser solo 6 expositores, ¿verdad? sí, porque son seis archivos nomás. Ah, ya. Cada expositor va a exponer un archivo. Los demás chicos tienen que leerlo, porque podemos al final, lo vamos a poner a hacer preguntas, ¿no? Para redondear el tema, ¿ya? Correcto. Doctor, Sí, entonces lo que le entendí es que hay seis archivos colgados en el Teams y de cada archivo cada alumno lo va a exponer, de esos 6. claro. Eso es Ya, lo que ya, vamos a doctor. hacer, ¿ya? Ya, doctor. 6 Doctor, alumnos nomás. otra Ahora, consulta. sí, Otra consulta. Con respecto al tiempo que vamos a manejarnos, ¿no será unos 10, 15 minutos por alumno? 15 minutos, hora y media. ¿Está bien? Ya, Porque doctor. yo después a dar los últimos retoques, Ok, ¿ya? doctor. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir el PowerPoint que tenemos allí, todos esquizofrénicos. Vamos a esperar, está cargando. ¿Todos ven? Todos pueden observar Sí, doctor. el PPT, ¿sí? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, el tema de hoy es un tema importante. Es un tema con el que generalmente relacionan la esquizofrenia, relacionan la psiquiatría, perdón. Cuando uno dice psiquiatría, esquizofrenia, loco. Y sí, digamos que es un tema importante dentro de lo que es la psiquiatría. Pero no es lo único que ve. Ustedes ya han tenido otros temas y han podido ya escuchar otros temas que se ven dentro de la especialidad. Pero este es un tema muy importante por la frecuencia, por las consecuencias que puede traer, no la edad en que afecta generalmente a adolescentes y que es crónico, que afecta a toda la vida, ¿no? Entonces, para los sistemas de salud y el gobierno en general, los estados, ¿no? Los países, es caro, ¿no? Porque tienen que invertir bastante. Bien. Continuemos. Definición. Como ya hablamos la vez pasada, porque es un trastorno, ¿no? Porque los trastornos no cumplen los requisitos de enfermedad desde el punto de vista médico. No se olviden que en psiquiatría no tenemos claro lo que es la etiología. Y los tratamientos
según el modelo médico, tienen que ir hacia el factor etiológico. Ese es el modelo médico. Y acá, al no saber cuál es la etiología, el tratamiento más que nada es sindrómico. ¿Ya? Sindrómico. Entonces, no es enfermedad, sino que se denomina trastorno. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Acá viene la otra revelación. Se ha aceptado definir a la esquizofrenia como grupo de esquizofrenias. Grupo, no es solamente una, ¿ya? Sino son varios los trastornos esquizofrénicos. Ya vamos a ver por qué. Es un grupo de trastornos mentales de evolución crónica toda la vida, que se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas en la percepción, en el pensamiento, en los afectos y otros también procesos parciales del yo. Siempre se habló de esquizofrenia. Si nosotros nos remitimos a escritos antiguos, muy antiguos, ya los griegos habían hecho una descripción de esto, donde se decían que eran personas que ellos decían como estúpidos, y se referían a personas que estaban ahí sentadas, aisladas, murmurando, ¿no? Y totalmente ensimismadas, que no se preocupaban por bañarse ni cambiarse, ¿no? Los árabes también, descripciones eh, acerca de lo que ahora conocemos como esquizofrenia. En fin, eso estamos hablando de la historia pasada, ¿no? Y bueno, en la historia reciente, en 1896, el alemán Emil Kraepelin fue el primero que ya comienza a definirlo con mucho más claridad. Porque antes de decir unos locos, musitantes, idiotas o imbéciles musitantes, pero ahí comprendían una serie de cuadros, no los cuadros como ahora los comprendemos. Inclusive entraban ahí los cuadros conversivos o histéricos, de los cuales vamos a hablar la próxima semana. Todo eso se fue, digamos, separando, porque todo era como un baúl desastre, ¿no? Donde todos los retazos entraban, pero después de ahí se fue sacando, bueno, esto es una ansiedad, este es un cuadro histérico conversivo, este es una psicosis, este es una esquizofrenia, esto es un trastorno afectivo. Y a medida que van pasando los años, se va afinando los diagnósticos. Emil Kraepelin al trastorno en cuestión lo denomina demencia precoz, ¿no? Porque, ¿por qué le dice demencia precoz? Porque la presentación es precoz y el compromiso cognoscitivo y de la conducta también es temprano. O sea, él le da importancia por la definición que le da, ¿no? A la evolución. Esta definición tiene un tinte evolutivo. Se presenta tempranamente, ¿no? Y altera la conducta y la esfera cognoscitiva en forma temprana. Eso es lo que es la demencia. Por eso se pone demencia precoz, ¿ya? A los pocos años, Eugen Bleuler, o casi, no podemos decir por las fechas, porque ahí no es como ahora, ¿no? Uno hace un escrito ahora y a los 5 minutos se sabe en todo el mundo, ¿no? Ahí se demoraba un poco más.
describe el mismo trastorno, pero le pone el nombre esquizofrenia. ¿Y qué cosa quiere decir esquizofrenia? Porque para la época era un neologismo. ¿Qué es esquizofrenia? Está inventando un nombre. Y sí, está inventando un nombre. De esquizo, dividir, y frenia, mente, espíritu. ¿Ya? Esquizo, dividir, y frenia, mente, espíritu. Que denominaba de una forma más clara la mente escindida, mente dividida, mente disgregada. ¿Eh? Eso es esquizofrenia, la mente disgregada, donde podemos ver cómo, si nosotros queremos ver al yo sano, completo y bien representado, podemos hacer un ejercicio mental y representarnos un rompecabezas de cubo. Ese rompecabezas, cuando tiene todas las fichas en el sitio correcto, nosotros podemos ver la imagen, ¿no es cierto? Digamos que esa es la persona normal. Y la ficha del centro está relacionada con la de arriba, con la de abajo, con la de la izquierda, con la de la derecha y diagonalmente con las demás. ¿Eh? ¿Correcto? Entonces hay una relación. Digamos que cada una de esas fichas represente la esfera del pensamiento, la esfera de la percepción, la esfera de los instintos, la esfera de la voluntad, de los afectos, digamos, de la socialización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos ellos están relacionados, pero en la esquizofrenia, esa organización está escindida. Ese rompecabezas está disgregado, o sea, todas las fichas están en el suelo. Están todas, pero no están relacionadas. Eso es la esquizofrenia. Ténganlo en cuenta. Están todas las fichas, pero no están relacionadas entre sí. ¿Ya? En la medida que la enfermedad avanza, va a haber deterioro. O sea, en vez de haber una ficha, va a haber la mitad de la ficha. ¿Entienden? Va a haber deterioro, pero en un principio no hay. Entonces, Ehrenbroiler define de una manera más clara lo que sucede con el paciente, poniendo, ¿no? Poniendo en claro que aquí el tema es más que nada la disgregación, ¿no? De la mente, la escisión de la mente. Y no pues ponemos en consideración como para ponerle el nombre la evolución de la enfermedad, ¿no? Que se presenta pues en los adolescentes, como sabemos, tempranamente y que tempranamente se deteriora, ¿no? Porque hay compromiso cognitivo de la conducta. Aparte de que no todas las esquizofrenias tienen compromiso cognitivo ni de conducta, no todas. Ya vamos a ver. Ya en esa época, Bloiler pone como una cuestión importante 4 síntomas que ahora sabemos que son síntomas que son los que en definitiva dan el pronóstico del paciente, que es la alteración de la asociación de las ideas, que es un síntoma que podemos decir incoherente, ¿no? Es pensamiento incoherente, esa es una alteración de la asociación de las ideas. Y la asociación de las ideas es como cuando Cantinflas habla. Mezcla las cosas, mezcla las palabras, mezcla su significado y su sentido.
Ambivalencia, en términos general, creo que básicamente se describió en un principio en ambivalencia de los afectos, es decir, sentir amor y odio por una misma persona, generalmente por los padres. Autismo, que es un retraimiento sobre sí mismo, es un ensimismamiento, es cuando el paciente agarra y se encierra en su cuarto, de ahí no sale y no hace caso, o está en un rincón sentado. Y afecto aplanado, ¿qué quiere decir? Que el paciente no es que sienta, no sienta alegría, tristeza y una serie de afectos que presenta el ser humano normal, sino que no los puede expresar. ¿Y cómo observamos eso? Por sus respuestas y por su actitud, por sus facies. Su facie perpleja y rígida. Normalmente no tiene las respuestas y gestos que normalmente tiene la persona normal, sino que este es hipomímico, ¿ya? Que denota pues que su afecto está aplanado, que su afecto es frío, ¿ya? Para Kurt-Snyder, los síntomas de primer orden de la esquizofrenia son pensamiento sonoro. Acá ya comenzamos a ver cosas que psicopatológicamente son extrañas, ¿no? Pensamiento sonoro, audición de voces en forma de diálogo, es decir, voces dialogantes, audición de voces comentadoras de la actividad. Esto puede ser voces comandatorias, es decir, que a uno le comentan o le pueden ordenar. Cosa que si nosotros encontramos una voz que ordena al paciente y no lo conoce, es decir, mejor es internarlo, porque cuando ya hay una alucinación que implica orden, que implica dar órdenes al paciente, quiere decir que en cualquier momento le puede ordenar o a pegar, a ser violento, y puede ser que, que llegue al extremo de matar a otro o matarse a sí mismo, ¿correcto? Entonces no sabemos en qué momento le puede ordenar y la voz le diga, mátate, mátate, ¿correcto? Vivencias de influencia corporal, que la mano se agranda, que la mano se achica, robo del pensamiento, los demás me roban el pensamiento, difusión del pensamiento, me leen el pensamiento, percepción delirante y todo lo fabricado por el otro en el campo de la voluntad, impulsos y sensación. ¿Ya? Percepción delirante, yo estoy percibiendo que me quieren matar o que me están mirando. Y todo lo fabricado por el otro en el campo de la voluntad, de los impulsos, de la sensación. ¿Ya? O sea, Kurt-Snyder, para diagnosticar esquizofrenia, pone estos síntomas que él cree que son más importantes. Posteriormente, Crow no divide o define que la esquizofrenia podemos considerarla de dos tipos. Una en la que predominan los síntomas positivos y otra en la que predominan los síntomas negativos. En el tipo 1 hay una historia familiar de sociopatía, o sea, de afectaciones de no solamente de psicosis, sino de cualquier tipo de trastorno de personalidad. En cambio, en la de tipo 2, no. La historia familiar es más que nada de psicosis mayores, ¿no? Excluidas las psicosis afectivas, son psicosis mayores, historia familiar de esquizofrenia, historia familiar de paranoia, etc. La historia demográfica, en el tipo 1 hay mayor número de internaciones y uso de psicofármacos. El tipo 1, ¿no? Como vamos a ver, ¿no?
tiene algunos síntomas que acá podríamos decir síntomas positivos, ¿no? Y entonces esto hace que el paciente sea internado rápidamente porque se desorganiza rápido y se usan bastantes psicofármacos. El tipo 2, aunque no necesariamente los síntomas negativos se pueden ver ya en personas mayores, generalmente varones. El estado premórbido, ¿qué cosa hay en forma premórbida? O sea, antes de que se instale la enfermedad en los pacientes. En el tipo 1, generalmente la personalidad del paciente es lábil desde el punto de vista afectivo, llora, se ríe, cambia rápidamente y se pone irritable, ¿no? Puede tener ira, puede tener ansiedad. En cambio, el que va a tener una esquizofrenia de tipo negativo se va empobreciendo paulatinamente en su afecto. Hay una disminución de la actividad motriz y un déficit cognitivo. La forma de inicio en el tipo 1 es aguda. Es decir, en 6 meses el paciente comienza ya, se desorganiza, está semidesnudo, ya no se lava, no se baña, no se arregla y comienza a tener una conducta pues estrafalaria. En el cambio, en el tipo 2, que va a ser una esquizofrenia con síntomas negativos, los síntomas son más bien de presentación crónica, muy insidiosa y que se va instalando poco a poco. La respuesta de los antipsicóticos de la esquizofrenia 1 es buena. En cambio, en la del tipo 2 es mala. Parece que si nosotros hablamos de daño cerebral, en la esquizofrenia tipo 1 solamente vamos a encontrar alteraciones de los neurotransmisores, no un daño estructural, definitivamente. Pero en la de tipo 2, en la que predominan síntomas negativos, sí vamos a encontrar daño estructural, que nosotros podríamos decir, ¿y es reversible o no? Nos hacemos esa pregunta. ¿Cuál es el daño estructural que podemos observar? No en todos los pacientes, eso tengo que aclarar. El daño estructural es dilatación de los ventrículos laterales, ventrículo central, ¿no? El acueducto y el tercer ventrículo están dilatados. Predicción. En la esquizofrenia de tipo positivo, ¿no? Vamos a ver un déficit social. Social dice, ¿no? No puedo. Acá hay una ventanita que me sale y no me deja leer. Sí, déficit social, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ah, sí, ¿no? Y la otra es déficit ocupacional. En la de tipo 2 dice ocupacional. ¿Por qué? Porque están recluidos en sus habitaciones, en sus casas, no quieren salir. Estos síntomas negativos, si bien el paciente no está agresivo, pero son lo que hacen que el pronóstico del paciente sea turbio. ¿Ya? Ok, pasamos a la siguiente. Etiología. La etiología desconocida. Entonces hay hipótesis genéticas, ambientales y bioquímicas. Las genéticas que definitivamente, pero no son todo. Porque cuando decimos, sí hay genéticamente, hay una clara vinculación entre los genes, el daño, ¿no? O los genes que están dañados y la expresión de la esquizofrenia. Pero normalmente no es así. Porque podemos ver dos gemelos
idénticos que se suponen son 2 gotas de agua. Y si nosotros, este experimento ha sido hecho, repetido y replicado, se dice, muchas veces. Dos gemelos idénticos, uno se queda con su familia y otro lo hacemos criar con otra familia seleccionada. El que se quedó con su familia, con sus padres, hace esquizofrenia y el otro no. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que hay un factor genético, sí, pero no es decisivo. No es decisivo. Y que hay factores ambientales que intervienen en la expresión de la enfermedad. Correcto. Bien. En cuanto a lo bioquímico, vamos a ver que ya es consecuencia de las dos anteriores y que hay una alteración en la secreción de dopamina. Hay un aumento de la secreción y un aumento del funcionamiento de los circuitos dopaminérgicos. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos de prevalencia de 0,6 a 8 por 1000 habitantes. En casos por un año, ¿no? De 0,6 a 8 por 1000 habitantes en un año. La incidencia, que es el número de casos nuevos, es más o menos de 1, digamos, por 1000. Hay sitios en Europa donde es mucho más frecuente, o sea, no es 1, sino varía entre 1 y 8. Por ejemplo, en los países escandinavos hay más, no se sabe por qué. Periodo de alto riesgo de presentar de entre 15 y 25 años. Esto quiere decir, chicos, que si yo veo a un muchacho, 15, 18, 20, hasta 25 años, que empieza con un déficit o con una alteración de conducta, que puede ser depresión, puede ser una manía, puede estar acelerado, pero lo primero que tengo que hacer es descartar esquizofrenia. Desde el punto de vista médico, esa tiene que ser mi conducta. ¿Por qué? Porque es el trastorno más grave a esa edad. Y yo tengo que hacer un descarte, porque la esquizofrenia puede tener muchas formas de presentación, como vamos a ver. Se pueden ver en niveles socioeconómicos bajos. Esa era una tesis muy antiguo, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina. La profesora que tenía así nos dijo: la esquizofrenia la observamos en sociedades socioeconómicas pobres y las neurosis socioeconómicas altas. Pero eso no es cierto, porque se presenta, ya después de un análisis mucho más concienzudo, se presenta en ambas estratos sociales, en la misma dimensión. La población de riesgo son aquellos que tienen una personalidad premórbida esquizoide, eso se entiende, ¿no? Que son callados, que son poco sociables, que no hablan mucho, ¿no? Los que tienen problemas disciplinarios e impulsivos, eso debemos de tener en cuenta que eso, quienes van a hacer o nos van a apoyar para hacer el diagnóstico son los profesores, sobre todo en secundaria, ¿no? Y por eso los trabajos de prevención y promoción de la salud mental tienen que estar dirigidas a los colegios secundarios. La transmisión genética, cuando un padre es esquizofrénico y el otro es sano, es 10% de posibilidades de tener esquizofrenia. Y cuando son los dos padres, 40%. Fíjense.
Acá claramente observamos que no todo depende de la genética. Hay un factor ambiental muy importante que ejerce efecto. La esquizofrenia afecta al paciente durante toda su vida, por lo tanto afecta también a la familia. Es costoso porque afecta a la familia, al paciente, a la familia, al sistema de salud. ¿Ya? A la larga es un trastorno caro. El cuadro clínico puede tener un inicio agudo o insidioso. Agudo se presenta como agitación psicomotriz. Es decir, yo he entrado a casa, ahora ya no tanto. No sé si es porque ha cambiado, porque yo ya no estoy metido en ese tipo de pacientes. Pero la agitación psicomotriz, cuando tú entras a la casa de un paciente con agitación psicomotriz, eso es horrible. Rompen todo. Rompen puertas, ventanas, mamparas, radios, televisores, teléfono. Es decir, está todo roto. Es como si hubiera entrado un huracán a la casa. La otra forma de presentación aguda es cuando está desorganizado. Es decir, se le da por escaparse, camunar, deambulando, no está agresivo, pero está desordenado. En cualquier momento se puede escapar, o está hablando incoherencias y se ríe solo y está ahí, dale y dale. ¿Okay? Pero puede tener un inicio insidioso. Y esta forma de iniciación es la más frecuente, con un autismo, en el cual el paciente poco a poco poco a poco se va aislando. Por ejemplo, si está en la facultad, ya no quiere ir. No, mamá, ya no quiero ir, me siento así, me miran mal, no me tratan bien, ay, no quiero descansar. Y se queda en su casa. La familia, pues, le hace caso y notará, bueno, se habrá deprimido, mi hijo, pero no quiere ir, definitivamente no quiere ir. Algo que habrá pasado, no sé, algo le habrán hecho, lo habrán mirado mal. Esos son los comentarios generalmente que existen cuando el paciente agarra y dice, no, ya no, me voy a mi casa, ya no. Y eso es simplemente parte del cuadro en que el paciente se pone desconfiado, siente que lo están mirando, ¿ya? Se queda en su casa, hace las labores de la casa, sale solamente acompañado y en algunos casos especiales cuando le ordenan, pero después el paciente no sale. Después posteriormente le comienza a molestar que entre en visita, llegue en la visita, la mira de mala forma. Cuando se va en la visita le llama la atención a su mamá, a su papá, que no tiene nadie por qué entrar. Pero sale poco hasta que ya no quiere salir. Se recluye en su habitación. Solamente baja para almorzar, para cenar, ¿no? Para tomar sus alimentos en general y después se la pasa todo el día en su cuarto. Pasan meses así, hasta que en un momento ya no quiere salir de su cuarto. Todo esto, lo que les he contado, toma de 1 año a 2 años. Ese es el inicio insidioso, típico y clásico que está descrito en todos los libros de texto. Los síntomas básicos que hay son alteraciones en el pensamiento. Las alteraciones en pensamiento pueden ser alteraciones en el curso del pensamiento. El curso estudia la velocidad y la forma de cómo se asocian una idea con otra, el tipo de actividad asociativa. Es decir, el curso estudia la velocidad. Rápido, lento. En ambos casos, ambas situaciones se pueden presentar en la esquizofrenia.
Y cuando es un pensamiento lento puede confundirse con depresión. En cuanto al contenido, perdón, en cuanto a la otra faceta del curso del pensamiento, tipo de actividad asociativa, es como les decía, son discursos tipo Cantinflas. El mejor ejemplo de pensamiento de curso incoherente es escuchar los Cantinflas, ¿no? Y yo me pregunto, yo me respondo yo mismo y qué sé yo, esa forma de hablar, ¿ya? Incoherente. Alteraciones en el contenido del pensamiento, es todo lo que quiere decir el paciente con lo que habla, ¿no? Es más, la delusión es parte del contenido del pensamiento y tema que ya tratamos, ¿no? Alteraciones en la percepción. Perdón, antes de continuar, en el contenido del pensamiento, lo que vamos a encontrar con más frecuencia es el pensamiento de tipo paranoide, que es el desconfiado, que me están mirando, que me quieren hacer algo, que me quieren matar o me quieren hacer daño, ¿no? Eso es básicamente lo más resaltante, pero que, que diga, por ejemplo, las, eh, por ejemplo, voces dialogantes, que acá por el lado izquierdo le está hablando una voz y cuando él quiere responder ya por el lado derecho le están respondiendo. O sea, cosas muy, muy tiradas de los cabellos, ¿no? Por ejemplo, también puede ser que me están robando el pensamiento. Se enteran de lo que yo pienso y se molesta el paciente. Ya, esos son ya pensamientos francamente esquizofrénicos. Alteraciones de la percepción, como pueden ver ustedes, el paciente puede presentar ilusiones y alucinaciones. Puede presentar, no siempre presenta, pero en el mayor porcentaje de casos presentan ilusiones y alucinaciones. En cuanto a la motricidad, todo este cortejo sintomático que les voy a explicar, que les voy a referir ahora, lo vemos en la catatonía. La flexibilidad seria es cuando uno agarra, es como una cera, uno agarra un brazo, lo puede levantar y lo puede dejarle el brazo extendido al paciente y el paciente se queda ahí con el brazo hacia arriba, a expensas de su cansancio, porque es una situación, una posición antigravitacional. Puedo bajar el brazo y se mantiene donde yo lo dejo. Eso es flexibilidad seria. Oposicionismo, claro, si yo quiero extender, por ejemplo, un miembro, el paciente hace resistencia. Negativismo, el paciente no cumple las órdenes. Entonces le digo, flexiona la pierna, no lo hace. Dobla la pierna, tampoco. La característica no, perdón. Este es el negativismo. El negativismo es, por ejemplo, quedarse callado y no hablar. El paciente no es que no hable o haya dejado de hablar porque le convenga a usted buscando cubrir un secreto, o sea, que tenga una finalidad secundaria, ¿no? No, simplemente no habla porque no habla. No es que haya un porqué. Ese es negativismo, ¿ya? Generalmente es el mutismo, ¿ya? O negarse a hacer alguna otra orden. Obediencia automática, cuando uno le dice al paciente, le podemos decir párate de cabeza y él va a querer ponerse de cabeza. Anda para allá, anda para la izquierda, anda para la derecha, anda para atrás, y el paciente obedece en forma automática. Catalepsia es el estado en el cual el paciente simula estar dormido o muerto
y estereotipías, movimientos repetitivos que tienen los miembros del paciente. Alteraciones del instinto, como le dije en un principio, la conducta extravagante y el insomnio. Paciente o persona que no duerme está descompensada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sueño es una función vital. Recuerden que cuando ustedes pudiesen estar medicando a un paciente, este ha mejorado. Y ustedes lo ven que dándole el psicofármaco elegido, el paciente ha mejorado. Y ellos se pueden quedar tranquilos. Pero si el paciente no duerme bien, no deben quedarse tranquilos, porque va a recaer. Digamos que el insomnio es un parámetro a tener en cuenta, ¿no?, en la forma como evoluciona un paciente. Tipo de esquizofrenia. Según la 10ª clasificación internacional de enfermedades de la OMS, tenemos esquizofrenia paranoide, donde tenemos el pensamiento de daño, de persecución, ¿no? Básicamente de autorreferencia. Autorreferencia quiere decir que me están mirando o que lo hacen por mí. Esas cosas que están haciendo lo hacen por mí. De daño, me quieren hacer daño, me quieren matar. Y persecución, me están persiguiendo. Desorganizada. Ya cuando el paciente pues comienza, como les dije, puede salir a la calle todo rotoso, semidesnudo, no se lava, no se baña, no se asea, no se arregla corporalmente, es decir, es un desastre. La catatónica, la que tienen alteraciones motrices que hemos descrito. Y la residual es aquella esquizofrenia que se encuentra en los espacios libres de síntomas entre cada crisis, ¿ya? Digamos, es la esquizofrenia sin crisis. Otra forma de evaluar los síntomas del paciente es reunirlos, como dice acá, en síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas cognitivos, síntomas agresivos y síntomas de ansiedad y depresión. La finalidad que tiene este agrupar es que tiene una finalidad, digamos, en cuanto al tratamiento. Los síntomas positivos los vamos a tratar con antipsicóticos básicamente antiguos, o sea, los tradicionales. Y cuando cesan, ya le pasamos a los antipsicóticos modernos o atípicos. En cambio, los síntomas negativos, eso sí, de entrada con los antipsicóticos atípicos, ¿ya? Básicamente esos dos síntomas negativos y positivos son los que dominan. Los otros es para ver hasta dónde, sobre todo los cognitivos, los agresivos, a ver si necesitan otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, los cognitivos, se enlentece el pensamiento, entonces es necesario por ahí estimularlo un poco más. Los síntomas agresivos me indican que yo debo de utilizar más antipsicóticos tradicionales, y la ansiedad y depresión en algunos casos puedo utilizar antidepresivos. Ya vamos a explicar. Los síntomas positivos entonces son delusiones, alucinaciones, lenguaje desorganizado o incoherente, conducta desorganizada, conducta catatónica y agitación psicomotriz. Los síntomas negativos. Los síntomas negativos son digamos que son
conductas normales de la persona, pero que se van deteriorando, van en menos. Si la emocionalidad nuestra tiene un tinte determinado, este va para abajo, frialdad emocional. Si nosotros somos socialmente, digamos, que nos relacionamos con el otro, acá no, acá no, vas a querer estar solo. Pierde ese sentido gregario del ser humano. Es muy importante. Alogia quiere decir a privativo, de logia, logos, hablar poco. ¿Ya? El paciente habla poco realmente. Hay que sacarle con cucharitas. ¿Ya? Y cuando tú le dices que explique algo, te explica en una forma muy concreta. Hipobulia, poca voluntad para hacer las cosas. Prefiere estar tirado. Tú le ordenas, oye, dame esto, limpia acá, limpia allá. No, no, no se mueve, para nada. Y anedonia, que viene del principio hedonístico que se tenía en la Edad Media, en la cual este principio decía, todo lo que te causa placer no te produce daño. Y entonces con esa finalidad se agarraban pues unas encerronas sexuales, todos contra todos, comilona, se tomaba trago, ¿no? Y eso estaba permitido, ¿por qué? Porque ellos disfrutaban de todos sus sentidos. Ese es el principio que existía. Anedonia respecto a la esquizofrenia, ¿qué cosa quiere decir? Que no siente placer por las cosas que normalmente le daban placer a él. Tomarse una sopa, un minestrón, comerse un ceviche, salir a pasear, ¿no? Tener sexo, ya no le llama la atención. Disfrutar de salir a la calle, pasear con su perrito, salir a montar bicicleta, no. Lo que normalmente le gustaba, ya no le gusta. Este último síntoma, si bien se presenta en la esquizofrenia, es mucho más marcado y toma mucho más valor en la depresión. Síntomas cognitivos: pensamiento incoherente, déficit de atención, definitivamente hay un déficit de atención, neologismos, inventa nuevas palabras para definir, según su criterio, ciertas cosas, y déficit en el procesamiento de la información. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto último. Que cuando tú le conversas, te queda mirando un rato. Y después de un rato te responde, ¿no? Parece que hay un enlentecimiento psicomotor ahí, que tiende para más para síntomas negativos, ¿no? Síntomas agresivos: autoagresividad hacia sí mismo, heteroagresividad hacia los demás, agresividad verbal, agresividad física, conductas autolesivas como el suicidio, daños a la propiedad, entre ellos piromanía, impulsividad, conducta sexual impulsiva, violaciones. Síntomas de ansiedad, depresión: humor depresivo, humor ansioso, culpa, tensión, irritabilidad y preocupación. Acá tengo que decirles lo siguiente. Cuando yo terminé, bueno, yo estudié en Argentina, como ustedes, terminamos la carrera, nos citaban los comités de diferentes especialidades y nos daban charlas. Entonces, bueno, a tal grupo le vamos a dar una charla a los de cardiología, venían los de cardiología, venían los de endocrinos, venían los de psiquiatría, etcétera, todas las especialidades, gastro, etcétera, y nos daban charlas. Yo recuerdo
que este grupo de psiquiatras que fue a vernos nos dio una charla sobre el tema de psicosis y muchos temas y cómo se realizaba pues la residencia, me acuerdo, cuántos años eran, dónde se podía hacer, es decir, uno lo orientaba. Y recuerdo que el profesor que estaba dando la charla dijo que la esquizofrenia hace 35 años o más, casi 40, el paciente con esquizofrenia no se deprimía. Y que si nosotros observábamos un paciente que se estaba deprimiendo, tendríamos que reformular todo el diagnóstico, porque el paciente esquizofrénico no se deprime. Bueno, ya las cosas han cambiado. Ahora se acepta que el paciente pueda deprimirse y que pueda ser una forma de inicio inclusive. Por eso es que les digo que cualquier patología que ustedes vean en un adolescente entre 15 y 25 años, descarten esquizofrenia. Es una obligación moral. Ahora se acepta que el paciente se deprime, y que pueden estar aceptados utilizar antidepresivos con mucho cuidado, por supuesto. El pronóstico de la vida de estos pacientes es según la regla de los tercios. Esto quiere decir 30% pueden llevar una vida normal. Otro 30% puede continuar en forma ambulatoria, con algunas recaídas, ¿ya? Con algunas recaídas, pero es ambulatorio. Y el otro 30% se hospitaliza ya continuamente, ¿no? Ya vive más hospitalizado que afuera, en su casa. Y muchos de estos se institucionalizan, que debe ser un 15% más o menos. Esto todavía no ha cambiado con el advenimiento de los últimos antipsicóticos. Por eso es importante el estudio de esta enfermedad, de este trastorno. Tratamiento. Se utilizan dos tipos de antipsicóticos, básicamente antipsicóticos. O sea, abajo pongo en rojo, no producen dependencia. Porque no producen dependencia, señores. Ustedes tienen que saber claramente que los medicamentos que se utilizan para la psicosis no producen dependencia. Se le puede usar tranquilamente. Pero el alprazolam, el diazepam, el clonazepam que ustedes utilizan tan libremente y alegremente, ese sí produce dependencia y es pernicioso. Tenemos los antipsicóticos tradicionales como el haloperidol, la trifluoperacina, la clopromacina, los que quedan. Y son eficaces en los síntomas positivos. El problema es que tienen, ¿no? El problema es que tienen como síntoma secundario alta frecuencia de síntomas extrapiramidales. Es muy alta, pero son muy eficaces. Los antipsicóticos atípicos ya tienen otro perfil de síntomas adversos, tienen baja frecuencia en síntomas extrapiramidales y se ha observado que son eficaces en los síntomas negativos, ¿correcto? Entonces el paciente que tiende a estar aislado, poco sociable, que habla poco y tiene una, digamos, alteración en cuanto a las respuestas, un enlentecimiento, un déficit de atención, ese es beneficiario de los antipsicóticos atípicos. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Yo les voy a pedir una cosa, chicos. La próxima semana nos toca el miércoles. Nos vamos a reunir más o menos entre 8:30 y 8:40, pero tenemos toda la mañana, ¿no es cierto?
lean este tema y si tienen alguna, ahora anótenlo, si tienen alguna inquietud al respecto, alguna pregunta, la desarrollamos la próxima semana. Le pido 1000 disculpas, pero 12:32 tengo que ver un paciente que me asignaron a las 12 en el hospital y lo estoy haciendo esperar. Tengo el temor de que se vaya. ¿Correcto? Sí, doctor, no hay problema. Ya la Ya próxima clase. me estudian, por favor, porque después de la clase de neurosis empezamos con teoría del neurodesarrollo en la esquizofrenia. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar. 1000 disculpas, chicos, pero las preguntas para la próxima semana. O, si puede ser, me lo mandan por WhatsApp, no sé, como quieran, ¿ya? Pero para hacerlo en grupo, mejor la próxima semana. Les Chao, doctor. agradezco mucho, chicos. 1000 disculpas, Max, chicos, por favor. Y continuaremos la próxima semana, ¿correcto? Muchas gracias, Sí, doctor. chicos. Nos quedamos acá. Chao, chao. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Muchas Hasta gracias luego, por la doctor. comprensión, chicos. Hasta luego.